Buenos días, vayan prendiendo por favor sus cámaras. En relación Buenos a días. buenos días, en relación al avance del día de hoy, vamos a ver vaciamientos ganglionares. El vaciamiento ganglionar es un procedimiento accesorio para evitar la metástasis de los cánceres. Esto obviamente tendríamos que revisar en pulmones, tiroides, pero es muy complejo el vaciamiento ganglionar en esta zona. Por esto vamos a revisar en el miembro inferior, donde es más entendible el procedimiento de vaciamiento ganglionar. Los vaciamientos ganglionares que se realizan en miembros inferiores se los realiza para melanomas, neoplasias eh, de genitales. Lo primero que debemos hacer es comprender la anatomía de la zona y después ver el procedimiento. Veamos. 2. Atraviesa la aponeursis crural, la fascia cribiformis, y se va a drenar a la vena femoral. Límite del triángulo de Scarpa, ¿se acuerdan? Sartoria, aproximador medio y la cintilla iliopubiana. A nivel del miembro inferior, toda la linfa del miembro inferior va a estar, los vasos linfáticos se dividen en superficiales y profundos. Los superficiales van a drenar a los ganglios inguinales y los profundos también. Y los ganglios inguinales se dividen en superficiales, que están a nivel del triángulo de Scarpa por arriba, superficial respecto de la fascia cribiformis, y profundos. Entonces, los grupos ganglionares del miembro inferior, tenemos algunos perdidos a nivel del hueco popliteo, que no son importantes, pero sí los que son muy importantes son los ganglios inguinales, que se dividen en superficiales, que son superficiales respecto a la fascia cribiformes, y profundos. Los superficiales van a rodear a la vena safena interna en su callado. Acá los vemos todos rodeando el callado de la safena interna. Superficiales respecto de la fascia femoral o fascia cribiformis. Si trazamos dos líneas por el callado de la safena interna, dividimos a los ganglios inguinales en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores y a su vez 2 internos y 2 externos. Vamos a ver que los 2 cuadrantes inferiores reciben todos los vasos linfáticos del miembro inferior. Toda la linfa del miembro inferior va a drenar a los ganglios inguinales, especialmente a los 2 cuadrantes inferiores, inferointerno, que es este, e inferoexterno. Todo lo que es genitales externos drena a los ganglios internos, superiores e inferiores. También lo que es margen de ano. Acuérdense, el margen de ano también drena a los ganglios inguinales internos. La pared abdominal anterior va a drenar a los dos grupos ganglionares superficiales superiores, interno y externo. Y lo que es cada lateral de muslo y región glútea drena a los ganglios superficiales laterales, superior e inferior. Uy, qué trabalenguas que es esto. ¿Se entendió? Sí. Los ganglios superficiales van a drenar a los ganglios profundos. Los ganglios profundos están en el infundíbulo crural. ¿Se acuerdan de anillo crural? Cuando hablábamos de región inguino-crural, cuando hablábamos de paredes de abdomen, trayecto inguinal, teníamos la cintilla iliopubiana y por detrás de esta, entre esta y el reborde del pubis, se formaba el anillo crural. En la celda más interna, o celda linfática o infundíbulo crural, hay 2 o 3 ganglios, de los cuales uno era más importante y recibía el nombre de ganglio de Cloquet, ¿se acuerdan? Bueno, esos son los ganglios inguinales profundos, que van a recibir a los superficiales, a la linfa que viene de los superficiales, y la van a mandar a los linfáticos de la pelvis. Entonces, pasamos a hablar ahora un poquito de linfáticos de pelvis. Todo se va encadenando con todo. Más o menos se van dando una idea así. Los linfáticos de la pelvis se dividen en 1, 2, 3, 4 grupos ganglionares. Un grupo que está, ¿esto qué es? La aorta ilíaca primitiva, ilíaca interna con sus 750 millones de ramas, y la ilíaca externa que después se transforma en arteria femoral. Entonces, lo ampliamos un poquito y tenemos un grupo ganglionar a nivel de la arteria ilíaca externa, que son de 4 a 5 ganglios, ganglios ilíacos externos, algunos que rodean a la ilíaca interna o hipogástrica, que son los ganglios ilíacos internos, y dos grupos ganglionares que son más superiores.
que se denominan de la ilíaca primitiva y de la bifurcación de la aorta. Que en realidad ya sabemos que la aorta no se bifurca, sino que se trifurca, porque también está la sacra media. No se olviden de la sacra media. Buenísimo. ¿Cómo es el drenaje? ¿Cómo se relacionan estos ganglios entre sí? Los inguinales profundos llevan su linfa. Estos son los superficiales. Estos son los superficiales. Los superficiales llevan la linfa a los profundos. Los profundos llevan la linfa a los ilíacos externos. Por otro lado, todos los órganos intrapelvianos, útero, ovario, recto, vejiga y todos los que es trompas, todos los que andan por ahí, van a llevar su linfa a los ilíacos internos y también a los ilíacos externos. Y también a los de la bifurcación. El recto, por ejemplo, lleva su linfa a los ganglios de la bifurcación. Los ilíacos internos y los ilíacos externos llevan su linfa a los ilíacos primitivos. Y los ilíacos primitivos y los de la bifurcación llevan su linfa a este grupo ganglionar que está rodeando a la arteria aorta a nivel lumbar, que son los ganglios lumboaórticos. También se los denomina abdomino-aórticos y pertenecen a los ganglios linfáticos de abdomen, a los linfáticos parietales de abdomen. Cuando veamos las dos cavidades grandes, que son abdomen y tórax, vamos a ver que los ganglios linfáticos de estas dos cavidades se dividen en parietales y viscerales. En el abdomen, los parietales se dividen en posteriores y anteriores. Los anteriores drenan, como dijimos, a los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Los posteriores son estos, son los abdominoaórticos o ganglios lumboaórticos. La linfa que recogen estos la van a llevar por medio de dos conductos, que son los conductos lumbares, derecho e izquierdo, que se juntan, los troncos lumbares, y forman el famoso conducto torácico, del cual vamos a hablar un poquito en el video que sigue. Entonces, toda la pelvis, todos los linfáticos del miembro inferior, terminan los linfáticos de pelvis, estos van a los ganglios lumboaórticos y de ahí por medio de dos troncos colectores, que son los troncos lumbares, se juntan y forman el conducto torácico. Y después ya saben a dónde termina el conducto torácico, ¿dónde? En el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Bueno, miren lo que es esto, che. Entonces, como les decía, en relación a la anatomía de la región inguinal, es importante recordarlo, los ganglios y sobre todo el triángulo de Scarpa. Vamos a ver, una vez que hemos identificado la anatomía, vamos a ver cómo se hace el proceso de cirugía en vaciamientos inguinales para limitar la neoplasia. ¿Por qué escogí la región inguinal? Es por la que más fácil se entiende el vaciamiento ganglionar. Este vaciamiento ganglionar se hace en tiroides, en parótida, en pulmón, en tráquea, en estómago, en cualquier tipo o localización neoplásica que se ocurra, se hace vaciamientos ganglionares. Veamos los vaciamientos inguinales. Vamos a ver una exposición. No obstante, sigue habiendo muchas limitaciones en lo que se refiere a esta técnica. Independientemente de que aunemos todas las patologías subsidiarias que se abordará con este procedimiento, las series que están publicadas, pocas pasan de 200 casos, muy pocas. No solo eso, sino que tampoco tiene unos resultados espectaculares. Quizás no tiene unos resultados tan espectaculares como los que se vieron inicialmente con la laparoscopia respecto a su homónima abierta. Sí eliminamos aquellas complicaciones derivadas de la herida quirúrgica, infección, necrosis cutánea, pero todos aquellos problemas que se derivan de la linforrea, del linfocele, persisten. No solo eso, sino que además es una técnica que, debido a la escasez de casos que tenemos, las curvas de aprendizaje son difíciles y para aunar un volumen relativamente amplio es complicado. Los urólogos estamos habituados a la zona pélvica y al retroperitoneo, pero debido a que es un área que abordamos con menos incidencia, me vais a permitir un pequeño recordatorio de cara a aclarar un poco más el vídeo. Fundamentalmente vamos a actuar sobre la zona inguinal. Las referencias anatómicas que vamos a tener en la cirugía y se ven son externamente el sartorio.
internamente el abductor largo, el aproximador largo. Por encima, en la porción superior, vamos a tener el ligamento inguinal, que va a ser el límite de disección superior. Y internamente vamos a tener la vena safena en el plano superior, que se discurre por la vertiente interna sobre la fascia lata y penetra al plano profundo a través del foramen oval hacia los vasos femorales, que siempre se disponen de fuera a adentro con nervio, arteria y vena. También es muy importante conocer el callado de la safena. Ya hemos visto cómo discurre, pero el callado de la safena pues, va a dar una serie de ramas que nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Y de forma más o menos constante siempre vamos a ver hacia el lado externo la circunfleja ilíaca superficial y hacia la vertente interna epigástrica superficial. Son vasos de pequeño calibre que generalmente van a ser o poder ser seccionados con las energías que tenemos hoy en día para el desarrollo de este tipo de cirugías. ¿Debemos quitar todo el tejido linfograso que hay? Ya lo ha comentado antes el compañero. No. Sabemos por dónde drenan los ganglios linfáticos a nivel inguinal. Se ha estudiado, se han realizado estudios con SPECT, con isotópicos, en los que conocemos el camino que llevan. Generalmente se recomienda el realizar una linfadenectomía por encima del callado, que serían las zonas 1, 2 y 5 de Dassler, que ahora veremos. Ahí es donde más rendimiento vamos a tener en el volumen ganglionar. Además, se ha comprobado que por debajo de esa zona generalmente no hay una diseminación ganglionar. Y en base a estos hallazgos ya son las guías europeas las que recomiendan no superar esa linfadenectomía. ¿Y cuáles son las zonas o las regiones de Dassler? La que veis aquí. La región 1, que sería la interna, la más aproximada a la zona, que es donde se va a encontrar el ganglio centinela. La 2 y la 5, que es toda la zona que rodea al foramen oval, que es por donde entra la safena hacia el plano profundo. Toda esta zona es donde debemos de prestar más atención. Otra cosa es que, como veremos ahora en el vídeo, nosotros necesitemos en algunos casos acceder más tempranamente para poder disecar con garantías endoscópicamente toda esa área. Y vamos a ver un vídeo en el que se pone de manifiesto todo este procedimiento. Esta es una representación esquemática en la que vemos lo que hemos comentado previamente y cómo se colocaría el área a operar. Esos son los límites que hemos comentado. El triángulo de Scarpa es donde vamos a actuar fundamentalmente, separado del plano profundo y superficial por la fascia lata. Los ganglios generalmente, tanto superficiales como profundos, los vamos a tener, como hemos comentado previamente, por encima del callado, y podemos encontrarnos incluso y llegar hasta el ganglio de Cloquet, que sería donde desaparecen los vasos femorales y empiezan a ser ilíacos. Esta es la postura que adoptamos en quirófano con el paciente en decúbito supino, pies flexionados sin rotación externa. Utilizamos una torre con 2 pantallas para evitar el moverla durante el procedimiento cuando es bilateral. Y ponemos generalmente una compresión abdominal para evitar la difusión del enfisema subcutáneo, que en algún caso hemos tenido. Accedemos en la punta del triángulo de Scarpa, hacemos una disección Roma. El hacer un hueco inicial con disección Roma es importante para tener un espacio sobre el cual introducir el gas para poder visualizar. Utilizamos siempre puertos con balones porque nos van a sellar más y evitar sobre todo la fuga de gas, que es muy perjudicial en estos casos. Estamos en este lado, en la vertiente izquierda. Para los diestros es el lado más fácil porque la mano dominante va a permitir una mejor disección de la vena safena que se encuentra en la vertiente interna. No utilizamos agujas para evitar la punción de los balones de sellado y disecamos inicialmente con un Crail. Introducimos un puerto de 5 milímetros, ya solo utilizamos puertos de 5 milímetros a ambos lados, con balón. Y en este momento vamos a hacer todo el campo en sentido craneal hasta llegar prácticamente al ligamento inguinal. Es un vídeo que está acelerado para que se puedan ver todos los pasos. Vemos externamente cómo se va desarrollando el
espacio a nivel del tejido celular subcutáneo y vamos ascendiendo. El límite sería el que hemos dibujado, que está entre la sínfisis del pubis y la espina ilíaca. En este caso no llegamos del todo hasta el ligamento inguinal, lo dejamos para el final. Y vamos a resbalar sobre la vertiente interna para intentar localizar la vena safena. Antes de ese punto ya colocamos el segundo puerto de apoyo, también de 5 milímetros. Y aquí con más detalle vemos como resbalando sobre la vertiente interna y sobre el sartorio, discurriendo sobre la fascia lata, nos vamos a encontrar la vena safena. La vena safena, una vez es identificada, lo único que hay que hacer es seguirla, su disección, hasta identificar la zona de entrada en el foramen oval, en el callado. Tiene a veces ramas accesorias tempranas, como las que vemos ahí. Si se pueden conservar, se conservan. Y siempre, antes de llegar a la zona teórica del foramen oval, hacemos una sección transversa de interna a exterior para coger todo el tejido linfograso que discurre sobre la fascia lata. En esta imagen es cuando se empieza a ver esa sección ya transversal. Con el ligasure se pueden sellar todos los vasos perforantes que van apareciendo con garantías. Y vamos hacia la vertente externa, sobre el aductor. En este caso vemos ya ahí una adenopatía patológica de gran tamaño, o aumentada de tamaño, ahí. Y ascendemos sobre la fascia lata hasta encontrarnos con el callado de la safena. El callado de la safena es relativamente sencillo identificarlo, siguiendo la safena. Ahí ya estamos intuyéndolo, en la zona medial. Justo ahí. Está pues rodeado por todo su tejido linfograso. Lo rodeamos, en este caso externamente. Ahí vemos ya la entrada al callado y vamos a identificar una rama, en este caso interna, y por lo tanto una epigástrica superficial. Ya una vez tenemos identificado, como lo veis arriba, el callado, procedemos a la disección de este. Identificamos una rama externa que es coagulada y seccionada sin ningún problema. En este caso era una circunfleja ilíaca y va hacia la vertiente externa. Y por encima comenzamos, hay alguna pudenda más y vamos dejando el callado totalmente aislado. Una vez lo hemos superado, en este caso estaríamos sobre la región 1 de Dasseler, que es la vertiente interna, donde también vamos a identificar alguna adenopatía patológica aumentada de tamaño, la que hemos señalado ahora mismo, y ahí ya ascendemos y nos vamos a encontrar de forma invariable siempre con el ligamento inguinal, al que la propia anatomía nos va a llevar. Ahí vemos ya el ligamento inguinal, estamos en la vertiente externa, nos pegamos al ligamento inguinal y completamos lo que sería la linfadenectomía inguinal superficial. Si el volumen es de tejido es muy amplio, lo podemos ya sacar y poder continuar con el acceso profundo. En este caso, casi siempre lo mantenemos dentro de la cavidad, que suele ser bastante amplia. Abrimos la fascia lata cerca del callado para identificar los vasos femorales. Es más seguro hacerlo sobre la arteria. No conviene ir externamente a la arteria porque corremos el riesgo de lesionar el nervio. El rendimiento ganglionar generalmente a este nivel suele ser bajo, a no ser que haya macroscópicamente ganglios claramente afectos. No suele haber
una gran cantidad de tejido linfograso. Nos ceñimos en la actualidad a intensificarlo por encima del callado. Ahí ya identificamos la arteria femoral. Son vasos considerables, como podéis observar. Suelen tener perforantes, pero generalmente las fuentes de energía que utilizamos son suficientes para controlar hemostáticamente la mayoría de los sangrados que pueda haber a ese nivel. Seguimos profundizando. Siempre sobre la arteria es mucho más seguro. En ese caso ya estamos sobre la vena, no se identifica muy bien. Ahí, esa zona azulada que se ve en el fondo es la vena femoral por encima del callado. En algunos casos hemos incluso podido introducirnos por debajo del ligamento inguinal e introducirnos en la cavidad abdominal sobre ya los vasos ilíacos. Hemos conseguido obtener el ganglio de Cloquet a este nivel. Todo esto podemos pelarlo exactamente igual que en la cirugía abierta. Vamos a ver ahí en detalle muy bien la zona del ligamento inguinal, aunque en este caso tampoco era conveniente seguir, pues se iba a realizar. Podemos pelar, podemos conservar, en este caso una... en algún caso hemos aproximado la musculatura para cubrir. En la actualidad vemos que no es necesario. Toda esa zona cicatricial es rellenada con el tiempo y no hemos tenido ningún problema. Sí sería complicado el hacer una transposición del sartorio como se hace muchas veces en abierta. Pero en la actualidad no hacemos ninguna de estas maniobras, no cubrimos muscularmente la zona. Posteriormente, para extraer todo el tejido linfograso, introducimos una bolsa que soltamos, la introducimos a través del puerto de 10 milímetros central. Se embolsa. La masa adenopática, la masa linfograsa grande sabemos que es la superficial y los fragmentos más pequeños sabemos que son los de la profunda. En algún caso hemos aplicado algún hemostático, algún sellador. En la actualidad no aplicamos absolutamente nada. Y a través del puerto central, una vez retirado, extraemos la pieza, que en algunos casos podemos sacar para poder extraer sin ampliar los fragmentos, abriendo la bolsa previamente exteriorizada. Dejamos un drenaje de forma invariable, se van con él para casa con vendaje compresivo. Este es un detalle del lado derecho. La técnica es exactamente igual, pero para un diestro existe una serie de complicaciones. Es que la mano dominante para abordar la vena safena es la contraria. Generalmente, con la mano que teóricamente tendríamos para el lado y para la mano izquierda, realizamos todo el campo, como veis, con una velocidad muy aumentada, Y ya posteriormente colocamos el segundo puerto. Y exactamente los mismos pasos con el cambio de posición. En la vertiente interna nos encontramos la safena. Siempre que se pueda conservar la safena es conveniente de cara a disminuir el linfedema o el edema de miembros inferiores que puede conllevar la escisión de las mismas. Pero las ramas que hemos comentado previamente, llevárselas facilita la disección de la porción superior por encima del callado. Ya hemos hecho la sección transversal que os hemos comentado, que nos va a permitir llevarnos todo el tejido linfograso hacia la zona craneal. Seguimos la safena y nos encontramos con el callado de la safena. En este caso nos encontramos alguna rama, en este caso exterior, por lo tanto una circunfleja ilíaca ya un poco más considerable y optamos por colocarle un hemoloc. Ascendemos hacia el ligamento inguinal.
siempre vamos a llegar sin ningún problema. La cúpula cutánea nos lleva siempre al ligamento inguinal. Se completa la linfadenectomía superficial. Ahí vemos en detalle la zona del ligamento inguinal mejor que incluso el otro lado, en esa zona. Y accedemos al plano profundo, que como hemos visto ya en el otro lado, pues aquí tampoco vamos a entrar en mucho más detalle. Siempre sobre la arteria, por seguridad, y de ahí hacia la vertiente interna. Ahí estamos sobre la vena, se ve la vena por debajo y ahí sobre la arteria. Ahí estamos insistiendo aún más sobre la zona de la vena femoral para quitar todo el tejido por encima del callado, ya muy cerca del ligamento inguinal. Bueno, hay complicaciones, hay complicaciones. Vamos a presentar un caso de una lesión vascular. En este caso es un paciente al que se le había realizado previamente un ganglio centinela. Tenemos identificado hoy una rama. Como la fibrosis consecuente de esa cirugía, producimos una lesión de la safena que es considerable. Hay un sangrado muy profuso y, hombre, dadas la situación en la que estamos en una zona relativamente superficial y donde tenemos la posibilidad de comprimir extrínsecamente y nos va a permitir abrir relativamente rápido porque ya el campo está expuesto, decidimos optar por abrir a este paciente e intentar controlar. ¿Veis ahí el orificio donde se ve interiormente la femoral? ¿Veis los niveles de sangre? La presión va controlando, pero de vez en cuando pues sale. Está todo el callado abierto con su femoral abierta. Es una apertura considerable esa zona. No tiene mucho sentido. Ahí está todo adherido como consecuencia de la cirugía del ganglio centinela, que casi siempre va sobre esa zona. Además, optamos por comprimir, abrir y controlar. Y luego, lo que habíamos comentado previamente, sobre todo en pacientes que o bien se les cae o se les retira muy tempranamente el drenaje, pueden formar linfoceles como el que veis o con contenido hemático como el que tenemos a este nivel. Siempre se van con drenaje hasta que deja de tener un débito considerable. Y generalmente los resultados estéticos son los que veis aquí. Bueno, como ven, chicos. Bueno, esos son los vaciamientos ganglionares, una primera aproximación. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a vaciamientos ganglionares. Mañana vamos a ver más vaciamientos ganglionares y la próxima semana vamos a dar sus exámenes para ponerles la nota. Los temas son todos los que están incluidos en la plataforma, ¿ya? Guadalupe no está, Anderson, Alessandra no está, ¿no ve? Entonces los temas están en la plataforma, todos los videos, de ahí salen las preguntas para sus exámenes. ¿Listo? Van a ser en su horario de clases. Mañana hablamos más detalles, si no tienen preguntas, ya les he puesto presencia. Eso sería todo ya. Que les vaya bien, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.